El ser humano se equivoca. Está en nuestra naturaleza. Lo que sí está en nuestra mano es aprovechar esos errores para sacar algo bueno, alguna ventaja, algo positivo y aprovecharlo en nuestro favor. Yo, sin ir más lejos, he estudiado una carrera y al final no me quiero dedicar a eso para lo que he estudiado, que es el grado en Maestro de Educación Primaria con mención en Educación Física. Porque, en resumidas cuentas, no me veo de maestra en un cole. No creo que cumpliera bien mi función. Entonces me puse a pensar en la manera de aprovechar esos 4 años de carrera que ya había cursado, todo el bagaje adquirido durante esa época, el aprendizaje, todos los conocimientos adquiridos, para llevarlos a mi terreno, que es la literatura. Entonces lo que se me ha ocurrido es una nueva forma de trabajar los libros de literatura infantil y juvenil en el aula. Yo he creado un blog y un Instagram llamados Aprender con la Literatura, ¿vale? Es esta iniciativa que se me ha ocurrido, en la que voy a ir subiendo guías didácticas para trabajar estos libros de literatura infantil y juvenil en el aula. Pero no van a ser guías normales, porque normalmente las guías didácticas de los libros se centran sobre todo en la comprensión lectora. A lo mejor de vez en cuando te hacen alguna pregunta para reflexionar sobre valores y tal, pero se suele quedar ahí. Sobre todo se queda con lo de cerciorarnos de que el alumno se ha leído el libro y ya está. Entonces eso a mí como que me parecía un poco insultar a los libros, dado todo el potencial que tienen. Entonces yo quiero explotar todas esas posibilidades que nos ofrecen los libros y utilizar los libros como recurso central para trabajar el aprendizaje por proyectos, o al menos la iniciación al trabajo por proyectos. Y vosotros me preguntaréis qué es esto de los trabajos por proyectos. Pues los trabajos por proyectos es básicamente que el profesor o el docente o todo el profesorado plantea como una pregunta inicial, una temática concreta, y a partir de ahí todas las asignaturas pues van a ir trabajando en esa temática. Por ejemplo, si queremos trabajar al Andaluz, pues en lengua y literatura podemos trabajar la literatura que se escribió durante aquella época, o qué se leía, o quiénes leían, por qué. Así metemos ciencias sociales, podemos trabajar dónde se encontraba el Andaluz, cómo se dividía su sociedad, cómo estaba estructurada, cuánto tiempo duró, de qué periodo hasta qué periodo. En educación física, por ejemplo, podríamos trabajar danzas típicas de aquella época. En música también pues podríamos juntarlas y tocar música así árabe de... pues eso, de aquella época de Al-Ándalus. Y bueno, ya lo vais pillando, ¿no? Que a través de una temática concreta pues se pueden trabajar muchísimos aspectos de todas las asignaturas prácticamente. Entonces más o menos en esto se basa el aprendizaje por proyectos, porque también motiva mucho a los alumnos, ya que es muy dinámico y capta más su atención. No sé, es algo más en los que ellos se hacen partícipes de este aprendizaje, porque ellos también tienen más libertad al decidir qué quieren trabajar concretamente. Por ejemplo, en plástica podrían decidir qué hacer, si hacer una réplica de la mezquita de no sé dónde, o yo qué sé, un millón de cosas, o montar una función y hacer ellos todo el decorado y representar esos bailes que han ensayado con educación física y música, no sé, un montón de cosas súper chulas, y yo creo que los libros pueden ayudar mucho a esto. Entonces, lo que yo voy a hacer, o lo que ya estoy haciendo, es realizar guías didácticas en las que un libro de literatura infantil y juvenil sirva para trabajar diferentes aspectos de muchas asignaturas. Por ejemplo, he realizado una guía didáctica para trabajar la increíble historia de Mara y el sol que cayó del cielo de Abel Amuchategui, en la cual trabajamos el libro tanto en lengua y literatura como en ciencias naturales, como en educación física, en música y ciencias sociales y en plástica. O sea, acabo de leer un libro de 120 páginas con ilustraciones, muy chulo, que lo he disfrutado un montón, y a partir de ahí he sacado una guía didáctica para trabajar en 5 o 6 asignaturas, la mayoría del currículum. Y yo creo que son bastante buenas y que pueden dar muchísimo de sí, porque de esta manera los niños no solo leen y se aficionan a la lectura, sino que también aprenden esa intertextualidad, esa conexión que tienen todos los conocimientos que van adquiriendo, y a través de un libro aprenden un montón de cosas diferentes, pero que todas tienen relación. Y es que a fin de cuentas, en un mundo tan globalizado como en el que vivimos, todo está conectado con todo. O sea, tú no puedes separar la música de la economía, no puedes separar la literatura de la historia, es que no puedes, se queda cojo. La historia de la humanidad se sustenta en todos los pilares básicos y todo está conectado con todo. Si quitamos un pilar, el que sea, se cae todo. Todo. Entonces yo nunca he entendido por qué, si todo está conectado,
¿Por qué en clase las asignaturas se dan por separado? Todas. Porque es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué lo segmentamos todo si todo está conectado? Entonces lo que yo quiero hacer con estas guías didácticas es un poquito eso, demostrar que a través de algo aparentemente banal y que se ve como un hobby, como lo es la literatura infantil y juvenil, se pueden aprender muchísimas cosas útiles para la vida, para el día a día. Y es que a fin de cuentas es lo que se supone que hace la educación primaria y educación secundaria, formar a ciudadanos para que cuando sean mayores e independientes y autónomos puedan formar parte de la sociedad de manera activa, de manera crítica y de manera chachiguay. ¿Vale? Básicamente. Sin embargo, sé que es complicado que todos los coles empiecen a trabajar ya por proyectos, que es un método de enseñanza que tiene muchísimos matices, que se puede realizar de muchísimas maneras y que requiere una gran coordinación por parte de todo el profesorado, y eso es realmente lo complicado. Y también por el ratio de las aulas, etc, etc, etc. Por eso he planificado las guías didácticas de manera que se puedan trabajar tanto por el aprendizaje por proyectos como con las asignaturas normales y corrientes e independientes. Porque yo qué sé, si el de plástica sí que quiere trabajar esta guía didáctica y yo qué sé, y la de ciencias naturales no, pues mira, no pasa nada. Se puede hacer igualmente, ¿vale? No vamos a llorar. Además, para que las guías didácticas sean más funcionales y se puedan llevar sin problema al aula, las he basado todas en las competencias clave, que para quienes no lo sepáis, son una serie de aptitudes que deben tener todos los alumnos al terminar la educación primaria y secundaria para poder formar parte de la sociedad. Estas competencias claves son iguales para toda la Unión Europea, están regidas por esta, y son 7, que son las que van a aparecer por aquí, ¿vale? Por lo tanto, yo en las guías didácticas primero hago una pequeña introducción del libro, una reseña, luego pongo las actividades y por último las competencias clave. Y las competencias clave digo con qué actividades se ha trabajado cada competencia clave. En esta primera guía didáctica he conseguido reunir todas las competencias clave, no todas las asignaturas, pero sí las competencias clave, que al fin de cuentas es lo verdaderamente importante en la educación, al menos hoy en día y tal como está planteada en Europa. Por lo tanto, creo que son unas guías didácticas más que aceptables. Y puesto que me gustaría dedicarme a esto en un futuro, me haríais un gran favor si las mirarais y si os gustaran, si me siguierais y las compartierais. Además, si sois autores o una editorial y queréis que haga didácticas de vuestros libros, solo tenéis que escribirme al correo que dejo en la maleta de Inés Scamander, me contactáis y ya pues ajustamos presupuesto, me decís la idea que teníais y ya pues se ve lo que podemos hacer. De momento he empezado colaborando con la editorial Yum de Yuna, realizando guías didácticas para sus álbumes ilustrados infantiles, que bueno, no tienen esta estructura que tienen las guías didácticas de aprender con la literatura, porque evidentemente infantil es otro mundo muy diferente, yo no he estudiado infantil, entonces vamos aprendiendo poquito a poco, pero están quedando cosas muy chulas y también os animo a pasaros por ahí a mirar la guía didáctica, que os la dejo también abajo. Y nada, creo que eso es todo por hoy. No sé si me he explicado bien, no sé si ha quedado bien clara la idea, pero bueno, si no, vuelvo a grabar este vídeo y lo vuelvo a subir un tiempo después cuando ya quede más claro todo y tenga más ejemplos para mostraros. Pero bueno, de momento espero que esto os haya gustado, os haya servido, que os paséis por el blog y el Instagram, que os lo dejo también abajo. Y nada, y esto es todo por hoy. Recordad leer muchos libros y escuchar más música aún. ¡Mua!